Bien, María Benítez, por favor, una experiencia de ilustración para materiales de lectura fácil. Creo que tienes que... Buenos días. Uy. Mientras ponen la presentación, les cuento un poquito. Soy María. ¿Esta es la suya ya? No, esta no es la mía. La mía es un dibujito. Trabajo desde hace más de 10 años como profesora de formación profesional. Primero en el ciclo de interpretación de lengua de signos, ahora en el de mediación comunicativa. Y como afición, entre otras, tengo dibujar. Y sobre eso en realidad va esta ponencia. Lo que pasa es que sin el PowerPoint ahora mismo tengo que esperar. Un momentito, tienes que esperarte. Sí, no espero. Pues ese es el título de la ponencia. Vale, la experiencia que yo tengo con la ilustración, pues primero fue elaborando materiales para el ámbito del ocio y el tiempo libre, fichas didácticas, cosas así, o bien también elaborar material para trabajar la expresión en lengua de signos en el aula. Por ejemplo, pueden ver ahí fichas como un memory de ropa, por ejemplo, donde se asociaba palabra dactilológico, signo, imagen, o por ejemplo un juego con la dinámica del quién es quién, pero con animales, donde se trabajaba la estructuración de las preguntas, las descripciones, el vocabulario de animales y ropa y demás. Y desde hace un par de años vengo colaborando con el Centro de Escritura en la colección Cuentos a manos llenas. He hecho algunos de los dibujos bien para la aplicación del móvil o para los propios cuentos, y quisiera aprovechar para agradecer la oportunidad que me han brindado de participar en este proyecto, que creo que es muy útil, además es muy bonito, y a mí personalmente me está sirviendo para aprender muchísimo y para experimentar a través del dibujo, que es algo que me gusta mucho. Antes de contar mi experiencia personal, sí que deberíamos pensar para qué sirve la ilustración, ¿no? Según Balm, la ilustración, o sea, somos criaturas visuales, ¿vale? Procesamos imágenes a gran velocidad y a través de las imágenes podemos tanto comunicarnos como aprender de una manera más fácil y más fluida. En este caso, a mí me sirve para organizar la presentación, por ejemplo, y para recordar el contenido, y a ustedes les servirá para verlo de una manera un poquito más entretenida, aunque sea. Las funciones de la ilustración las explicaré a partir de un cuento, El cerdo encantado, no sé si lo conocen, un poco extraño. Básicamente es una princesa que se casa con un príncipe encantado, pero no es el encantado guapo, sino que lo ha convertido una bruja en cerdo. Entonces, en un momento dado, él se enfada y desaparece y ella tiene que buscarlo, ¿no? Esto lo explico porque me hará falta para ahora explicar lo siguiente. Las funciones de la ilustración en general, no para materiales de lectura fácil, ¿vale?, serían establecer primero el marco espaciotemporal, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos al rey, al padre de la princesa, que está partiendo a la guerra, por eso el ambiente triste, el cielo nublado, el solo, ¿vale? También nos da a lo mejor la ilustración detalles que a lo mejor en el texto no hemos podido poner, ¿vale? Por ejemplo, nos explican cómo es el castillo, nos explican cómo es el rey. La segunda función sería desarrollar o definir mejor los personajes, que a veces por problemas de espacio no se pueden definir bien. En este caso he escogido el protagonista, y para destacar la diferencia con el príncipe encantado, ese guapísimo que es el típico, he escogido el cerdo más feo que he encontrado en fotos por internet, y es como he representado a este príncipe, el pobre. La tercera función sería desarrollar o ampliar el argumento. A veces por problemas de espacio o por complejidad no se puede explicar muchísimo o dar muchos detalles del argumento. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ella va a buscarlo, ¿vale?, solo dice que atraviesa 9 continentes, 9 mares, pero no da más detalles del viaje. Entonces, mediante esta ilustración podemos hacernos una idea del viaje. Vemos escenas nocturnas y diurnas, con lo cual también da un aspecto de continuidad, es decir, que está viajando día y noche para encontrarlo. También vemos distintas fases de la luna, que también nos dicen, por ejemplo, pues eso, que está pasando el tiempo, ¿vale? Otra de las funciones sería la de mostrar distintos puntos de vista. Hay veces en las que el texto no concuerda con la imagen, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que la idea del personaje, en este caso,
no sea acorde con la realidad. Por ejemplo, repetimos que su marido es el cerdo más feo que existe, ¿vale? Pero como ella está enamorada, habla de él cuando lo está buscando como un cerdo muy guapo. Estoy buscando a mi marido, que es un príncipe con un cerdo muy guapo. Y ahí está la diferencia entre dos. Vamos, que el de arriba no que sea mucho más guapo, pero bueno, ahí estamos. Otra de las funciones es reforzar el texto, que es la función fundamental de la ilustración. Si, por ejemplo, en el texto se habla de comer, ¿vale? La ilustración puede mostrar claramente las peculiaridades de una cultura oriental, por ejemplo, ahí con los palillos, o una cultura occidental, ¿vale? La siguiente función sería darle coherencia al texto. Por ejemplo, hay veces que hay palabras cuyos referentes no están presentes, como él o ahí. Y, sin embargo, con la ilustración sí que se puede clarificar mucho. En este caso, por ejemplo, habla de la Vía Láctea, se explica lo que es la Vía Láctea y luego le dicen a la princesa, síguela hasta el final. Pues ese síguela, por ejemplo, se ve claramente en el dibujo, se ven los dos caminos que ella tiene que elegir y elige el camino que le indican las estrellas. Con respecto a los materiales de lectura fácil, podemos encontrar distintos autores y distintas publicaciones que nos dan pautas o nos dan consejos a la hora de elaborarlas. Estos autores en concreto nos dicen que la ilustración de materiales de lectura fácil tiene 3 objetivos fundamentales, de ahí la diana. Uno sería explicar visualmente el contenido, el otro recordarle a los no lectores el contenido y el tercero mostrar localizaciones o personas, ¿vale? Y nos sugieren que, por ejemplo, las ilustraciones se adapten al auditorio. Por ejemplo, he usado el dibujo de 2 mochilas, ¿vale? La mochila de la derecha es la que yo utilizaba con los niños de 8 a 11 años para explicarles cómo tenían que colocar las cosas. Tiene bracitos y cosas de estas porque en realidad era la mochila la que iba explicando cómo tenían que colocar las cosas, ¿no? Y la otra mochila es una mochila más seria, que sería para un público más adulto. También dicen que las imágenes tienen que entenderse de un solo vistazo. En este caso, por ejemplo, se ve claramente que es de astronomía, digo yo, ¿vale? Y también dice que en la medida de lo posible hay que intentar que las imágenes sean significativas y, por ejemplo, personalizarlas. Como no se me ocurría nada que nos uniera a todo ahora mismo, aparte de la lectura y la sordera, he pensado, bueno, todos tenemos que desplazarnos hasta el campus y entonces lo que he representado ha sido el autobús urbano de Jerez que pasa por aquí, ¿vale? Asimismo, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias nos dice que la imagen tiene que representar de una manera clara y concreta lo que es el contenido. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de la herramienta de relleno de las aplicaciones de dibujo, ¿vale?, es mucho más fácil y más representativo que usemos lo que es el bote de pintura, el icono de la herramienta, ¿no? Y desde las directrices europeas nos dicen que una imagen centrada claramente en el tema fundamental será mucho más precisa que una imagen con demasiados detalles o una imagen con fallos técnicos. Entonces, por ejemplo, por eso he puesto las 2 ilustraciones de abajo para contrastarlo con la de arriba. La de arriba es mucho más clara y se ve mucho más rápido que la de abajo, ¿vale? Este autor en diversas publicaciones nos da las mismas directrices más o menos, pero de una manera mucho más concreta y además él las divide entre características semánticas, técnicas o de disposición en la página. En este caso, por ejemplo, he elegido un dibujo que le hice a mi pareja para regalarle un viaje en globo, ¿vale?, y el texto que nos mandaron cuando lo compré, ¿no? ¿Qué nos dice este autor? Pues que si queremos ilustrar un texto, lo que tenemos primero que elegir son las palabras claves de ese texto. En este caso están subrayadas, bueno, están marcadas en blanco, ¿vale? Globo, 2 personas y ropa cómoda, ¿vale? Y entonces la imagen tiene que ser inteligible, tiene que ser clara, se tiene que reconocer, por supuesto, y también dice que sea con pocos detalles. A mí, por ejemplo, que las imágenes yo suelo recargar todo mucho. Entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo que los diseños sean sencillos, pero por ejemplo en ese sentido, en el trabajo que hemos hecho en equipo, a mí me ha venido muy bien que sea en equipo porque yo, por ejemplo, mandaba las imágenes, oye, ¿cómo lo veis? ¿Qué tal? Podéis ver el impacto, el feedback es inmediato y también puedes perfilar muchísimos detalles que si lo hicieras tú solo. Otra de las características técnicas que nos dice, os voy a poner los ejemplos de lo que no hay que hacer. Lo primero que nos dice es que las imágenes deben estar en color,
¿vale? No en blanco y negro, que las imágenes tienen que ser nítidas. Ven ahí que la segunda no se ve claramente aquí, pero bueno, se ve un poquillo más borrosa, aquí sí que se ve más claro. También que las imágenes deben ser de alta resolución. Si se fijan en la imagen inferior de la izquierda, se ven los cuadraditos, ¿vale? No está nítida porque está a baja calidad. Y la siguiente imagen sería la correcta, ¿vale? También nos dice, en cuanto a la disposición en la página, que no debe utilizarse la imagen como fondo del texto. ¿Por qué? Porque dificulta la legibilidad. Entonces, aquí les he puesto el ejemplo un poco exagerado también para que se viera menos, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues o bien ponerlo en una parte del dibujo en la que no haya trazos o no haya cambios de color, ¿vale? O bien poner el texto y la ilustración a su lado, que no hay ningún problema, ¿vale? Y envolviéndolo todo, lo que yo considero fundamental es disfrutar del proceso, ¿vale? Porque si las imágenes están pensadas para entretener, para aclarar, para ilustrar, por supuesto, pero también tienen que estimular, y si a ti mismo no te estimulan, si no te divierten, es mucho más difícil de conseguir, ¿vale? Pues muchas veces las aplicaciones no funcionan, tardan en cargarse, te quedas sin batería, mil cosas, ¿vale? Entonces siempre es mejor que tú disfrutes del proceso. Esta es una de las aplicaciones que utilicé, YouDoodle, que es la que utilicé con los cuentos, que como no sé cómo ando de tiempo, regulera, pues si a alguien le interesa se la cuento luego. Aquí tienen ejemplos de los pinceles, de los distintos rellenos. Para elaborar esta presentación he utilizado estas dos aplicaciones de Adobe, ¿vale? Que si se fijan en la de la derecha imitan distintos tipos de pintura. Con esa, por ejemplo, he coloreado las imágenes del cuento, ¿vale? Y la otra, por ejemplo, sí que puedes rellenar figuras de manera más fácil y mucho más rápido. Y estas eran mis herramientas. A ver si salen. Vamos allá. Estas eran mis herramientas. La primera era, bueno, siempre ha sido con el iPad, ¿vale? La primera era con el dedo y ya ahora que lo estoy haciendo más, pues me he comprado un par de bolígrafos de estos especiales que van mucho mejor y son más precisos. Con respecto a las colaboraciones de las que les hablé al principio, de los cuentos a manos llenas, la primera que me encomendaron fueron realizar los iconos y el logo de la aplicación. Para mí es más fácil partir de una idea que me den, la verdad. Es más fácil en ese sentido porque ya sabes lo que quieren, puedes ir trabajando en ese sentido, pero por otro lado es mucho más difícil reflejar lo que alguien quiere conseguir porque no es una idea tuya. Entonces, en ese sentido sí que tienes que estar preguntando constantemente y enseñando el trabajo para que la gente decida si es lo que verdaderamente quiere o hay que perfilar otra cosa. En este caso tienen el ejemplo de distintos diseños que se barajaron para el icono de acceso a lengua de signos de la aplicación. Y en el diseño del logo, primero lo hice con una tableta gráfica y el ordenador, un resultado desastroso. Ya luego empecé con el iPad, que es más parecido a dibujar en un cuaderno y para mí es mucho más sencillo, ¿vale? Primero eran configuraciones de la mano totalmente aleatorias y la verdad es que no quedaron especialmente bien, y entonces se sugirió que se pusieran las manos como si fueran mariposas saliendo del libro, que la verdad es que la idea era mucho mejor y le da más vistosidad al diseño. Si se fijan abajo a la izquierda, la primera eran las manos saliendo todas a la vez y la verdad es que no quedaba muy bien, y luego ya barajamos lo de hacer la línea curva y le da como más fluidez al dibujo y da más, o por lo menos a mí me da más la impresión de que refleja las alas que da la lectura, ¿no? Las alas que da la imaginación. La segunda colaboración fue realizar las ilustraciones de algunos de los cuentos, iba a decir Anima Piratas, pero no, ese no era. Esta vez se trabajaba a partir de bocetos, corro todo lo que pueda. Se trabajaba a partir de bocetos, ¿vale? Yo mejoraba los bocetos un poquillo, les añadía expresión, ¿vale? Por ejemplo, el ratón solamente tiene cejas cuando la expresión lo demanda. En este sentido, yo creo que trabajar con la información de manera visual, ya sea lengua de signos o lo que sea, da muchísimo más facilidad en ese sentido, porque eres más consciente de este tipo de detalles, que es lo mismo que decía el ponente anterior, ¿vale? Y la última colaboración fue la de realizar el vocabulario del cuento Anima Piratas, que ese es el que han visto todos ustedes, que hubo que hacer bastante más reformas porque se trabajaba desde puntos de vista técnicos. Me refiero de gente vinculada con la lengua de signos profesionalmente y puntos de vista neutrales de personas que no tenían control de la lengua de signos y analizaban
analizábamos todos los dibujos desde esas dos perspectivas, con lo cual yo creo que ha sido bastante más rico en ese sentido. Como conclusión, lo que se pretende con este trabajo es crear más puentes para el acceso a la lectura, de manera que haya más facilidad para el acceso a la información, para la comunicación y para usar distintas vías de expresión y de comunicación entre todos, que yo creo que lo hemos conseguido. Y lo fundamental, que os decía antes, no hay respuesta rápida, no es fácil, pero puede ser divertido. Yo desde luego he disfrutado mucho y quisiera agradecer a ustedes su atención, al Congreso que me haya permitido participar y, por supuestísimo, a los profesionales invisibles, que son los que hacen que la información sea visible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tenía que hacer un esfuerzo por reducir.